Buenas noches con todos, bienvenidos a este taller del Movimiento Amigo. Les doy la bienvenida a nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. En esta ocasión tenemos un tema relacionado a lo que es la inteligencia emocional y su importancia en el sistema de educación. Como expositor tenemos a nuestro querido amigo Joel Alarcón. Él es uno de los coordinadores de la provincia de Bolívar, exactamente del Cantón Guaranda, quien nos va a ayudar igual con este tema, ¿no? Como saben ustedes, la bueno, la forma de hacer el taller, igual en el trayecto pueden ir preguntando, pueden ir levantando la mano, pueden ir escribiendo en el chat, de cualquier manera y para poder ser participativo. Así que Joel, muy buenas noches. Cuando desees, por favor, podemos empezar. Ya, buenas noches con todos. Bueno, creo que nos conocemos, ¿no? He estado también presente en los otros talleres de oyente y disfrutando de los múltiples temas que nos han compartido nuestros compañeros. Entonces, mi nombre es Joel Alarcón. Como dice Marlon, yo soy de Guaranda. Entonces, vamos a empezar, creo que con un tema a mi concepto y creo que para cualquiera que lo entiende, es un tema sumamente muy importante. Entonces, espero también sea de vuestro interés y crear en ustedes también ese interés que yo tengo acerca de este tema. Y como ustedes también como compañeros legionarios también crea, como digo, que nazca el interés en ustedes y podamos impulsarlo en el momento en que Dios mediante nos toque estar enfrente del país. Entonces, voy a compartir, Marlon, en la pantalla. Excelente, amigo. Aún no veo nada. Sí, ya estoy en eso, yo estoy en eso. Bueno, como nos dice Joel, ¿no? Es un tema muy interesante el que nos va a exponer. Eh, Como ustedes saben, igual todos los temas que hemos venido tratando son de mucha importancia y de interés común, que nos gusta igual seguirnos instruyendo, capacitando, conociendo para igual nosotros también poder debatir y poder ser mejores personas y buscar mejores candidatos. Joel, por favor, continúa. Pues me confirman si ya están, ya pueden ver. Confirmado. Ya, entonces, vamos a, y vamos entonces, ya. Entonces, bueno, el tema de hoy es la inteligencia emocional y social sería también. Entonces, bueno, como dijo Marlon, en cualquier momento de pronto ustedes tengan alguna pregunta o alguna anotación, cualquier cosa, ustedes pueden levantar la mano y Marlon les dará el paso, ¿no? Como nuestro moderador. Entonces, bueno, la inteligencia, quiero empezar con una frase que creo que va a darle el preámbulo a la importancia del tema. El cerebro emocional responde a un evento mucho más rápidamente que el cerebro pensante. Si percibe una emergencia emocional, puede tomar control de todo el resto del cerebro antes que el neocórtex o el cerebro pensante haya tenido tiempo de analizar las señales entrantes y decida qué hacer. Entonces creo que esta frase da el preámbulo de la importancia del tema. Como dice aquí, el cerebro emocional, nuestras emociones actúan más rápidamente que nuestro cerebro racional. Entonces es por ello que ustedes no hace falta ser científicos ni magos ni nada, sino con la vida misma de uno nos debemos de dar cuenta que muchas veces reaccionamos en base a nuestras emociones. Entonces, esta frase la dijo Daniel Goleman, que es una persona, creo que la más alta eminencia en este tema de la inteligencia emocional. Entonces, bueno, eh, esto nace, el concepto, la teoría de la inteligencia emocional y el interés nace desde del estudio de las inteligencias múltiples, de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, en donde él establece que existen diferentes tipos de inteligencia a la tradicional noción que existía antes, en donde se pensaba que la inteligencia era una sola.
Entonces él establece diferentes tipos de inteligencia. Entonces que está la inteligencia lingüística, que corresponde, como dice ahí, prácticamente a lo que es el lenguaje, corresponde todo lo que es la inteligencia lingüística. La inteligencia musical, que corresponde a las habilidades en torno de la música, el canto, la interpretación, es la inteligencia musical. La inteligencia lógico-matemática, que es lo que corresponde al cálculo, a la habilidad numérica, al pensamiento lógico, etcétera, ¿no? La inteligencia espacial corresponde al mundo visual, a modificar las propias percepciones iniciales, etcétera. Entonces, la inteligencia corporal y sinestésica, que corresponde al deporte, al atletismo, el baile, la gimnasia. Entonces, todas estas inteligencias prácticamente son estudiadas dentro de las aulas. Entonces, todos estos 5 tipos de inteligencia nosotros los vemos desde que somos pequeñitos en las aulas y durante todo nuestro tiempo de estudio, ya sea en el ámbito, de cualquier ámbito de las ciencias, ¿no? Entonces, siempre vemos este tipo de inteligencias, las desarrollamos. Y incluso ustedes deben conocer, antes, bueno, digo antiguamente porque ahora ya se ha visto cambiar esa noción, en que se entendía que una persona inteligente era únicamente la que era buena en la inteligencia lógico-matemática. Esa era la única persona que se le consideraba inteligente. O sea, podían haber personas capaces en el arte, en el baile, en el deporte, en el lenguaje y comunicación, pero no interesaba, no importaba, porque si no eras inteligente en matemáticas, si no eras bueno para matemáticas, no valías para nada. Entonces, esa era una idea que se tenía antiguamente, pero ahora ya, bueno, gracias. Adelante, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, buenos días con todos. Un gusto. Igual, quería preguntarte acerca de si es que existe una posibilidad de que este tipo de inteligencia sea parte del modelo educativo, porque creo que como estudiante, bueno, al menos de escuelas públicas, lo que pasa es que siempre te tienden a como ignorar este tipo de inteligencias y al menos lo musical y solo se trata pues de notas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa ida a un modelo que se adapte a promover este tipo de inteligencias y ya sobre todo a visibilizar que existen estas? Bueno, justamente en base a eso un poco se trata el tema de hoy. Entonces, comprender principalmente las inteligencias múltiples. Yo creo que el preámbulo de esto sería cómo educamos a nuestros profesores, cómo es la malla de nuestros docentes, qué se les enseña a ellos. Entonces, de ahí, pero, o sea, poco de esto sí lo vemos, como digo, durante todo el proceso educativo de nosotros lo vemos, pero lastimosamente no se le toma en cuenta. O sea, si nosotros vemos a alguien que es una persona buena en el deporte, qué sé yo, en el deporte cualquiera, que sea ciclismo, algo desde que es un niño, no lo hacemos, o sea, no lo fomentamos, no explotamos eso, no aprovechamos. Sí, es verdad. Y creo que igual mucho de esto se da en el... Yo nunca tuve arte y creo que es algo que sí, bueno, música no la tuve como tal. Son materias que de alguna manera sí fueron necesarias, pero que como tal nunca se estuvieron en la malla, ¿no? Entonces eso, muchas gracias. Está re interesante la exposición. Sí, muchas gracias. Sí, justamente lo que pasa es que o sea, aquí como vemos nosotros aquí, por ejemplo, la inteligencia lingüística y la lógico-matemática son prácticamente materias centrales, como decía, asignaturas centrales en el estudio, en la escuela y en el colegio. Pero el ámbito de lo que es la inteligencia sinestésica, inteligencia musical, cosas así, eso no se ve. O sea, o se ve poco, son materias optativas, son cosas que se ven muy poco, en realidad no se explotan mucho. Pero bueno, ese no es el tema central de la, de la capacitación, del taller de hoy, mejor dicho. O sea, el tema central hoy es otro tipo de inteligencia. Entonces, que prácticamente, como digo, estas inteligencias, aunque se las ve poco o mucho, se las ve. O sea, incluso la inteligencia espacial es evaluada en el ingreso a la universidad y todo, incluso para ingresar al trabajo. Entonces, aparte de estas inteligencias, Gardner en su teoría puso una sexta inteligencia, que es la inteligencia personal, la cual abarca tanto el conocimiento de uno mismo como el de los otros. O sea, involucra lo que es esta inteligencia personal, involucra lo que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal.
La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender y cooperar con los demás, ¿sabes? Y entender de ellos sus emociones, las intenciones y los deseos de los otros. O sea, la inteligencia interpersonal es cómo nos relacionamos nosotros con los otros, la capacidad para relacionarnos efectivamente con los demás. Y la inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse a sí mismo, de uno mismo entenderse, comprenderse, de uno manejar sus emociones, gestionar sus emociones adecuadamente y esto que pueda beneficiar para nosotros guiar nosotros mismos nuestra conducta. Entonces, esta es una inteligencia personal que no solo yo, sino todos ustedes saben que no se desarrolla en ningún ámbito del sistema educativo, se la desarrolla. O sea, en ninguna parte a nosotros nos enseñan a manejar nuestras emociones, no nos enseñan a manejar, incluso a relacionarnos de una manera efectiva con las demás personas. Nadie nos enseña eso. No nos enseñan en la escuela, ni siquiera nuestros mismos padres nos enseñan eso, porque tampoco ellos se les enseñó y evidentemente tampoco nos pueden enseñar. Entonces, ahí nace el tema, o sea, ahí nace la importancia de esto. Porque como dice aquí, las emociones guían la conducta. Entonces, si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones o gestionar las emociones de los demás, ¿cómo nos desenvolvemos mejor? ¿Cómo nos desempeñamos mejor como personas? Entonces, es importante entender qué son las emociones, ¿no? Bueno, todos creo que entendemos que estamos emocionados y cosas así, ¿no? Las emociones son eventos o fenómenos biológicos y cognitivos, entonces son naturales, son eventos naturales, biológicos, que son como respuesta a estímulos. Se presentan de diversas formas y cumplen funciones determinadas, generando distintas consecuencias. Esas son las funciones, son biológicas y son respuesta a los estímulos. ¿Ya? Entonces, las emociones predisponen a los individuos a una respuesta primaria, que puede llegar a ser controlada como producto de una educación emocional. Como vimos en la frase, en la frase inicial, o sea, el cerebro emocional responde a un estímulo antes que el cerebro pensante, que el cerebro racional. Es por eso que a veces, es por eso que nos dicen que una decisión no debe ser tomada cuando estamos en algún polo de las emociones, ya sea estamos enojados o estamos emocionados, muy alegres, o estamos con miedo. En esos polos no se debe tomar una decisión, o estamos, como digo, muy eufóricos. ¿Por qué? Porque no estamos pensando, no estamos racionalizando. Nuestra decisión está siendo tomada desde el punto de vista emocional. Entonces no va a ser la decisión más efectiva. Pero lo mejor de todo, como decimos aquí, es que aquí se puede implementar una educación emocional. O sea, hay la posibilidad de autogestionarnos, hay la posibilidad de aprender esto. Entonces, eso es lo bueno, eso es lo que nos ha entregado, gracias a Dios, los grandes aportes de la ciencia, de los estudios que realizan. Entonces, ahí sí empezamos con el tema preciso de lo que es la inteligencia emocional y la inteligencia social. Bueno, prácticamente son lo mismo que habla acá la inteligencia personal, lo que es la inteligencia interpersonal e intrapersonal de la que hablaba Gardner. Daniel Goleman las acogió él y les cambió de nombre, sería la inteligencia emocional y la inteligencia social, y él se centró en el estudio, en la investigación de estas inteligencias. Entonces, la inteligencia emocional, como dice ahí, o sea, parte de la introspección y cubre todo lo que es la conciencia emocional, el autocontrol, la automotivación y la aplicación de las emociones en el proceso cognitivo para resolver problemas. Entonces, es un proceso que una persona lleva por sí misma. Entonces, esa es la inteligencia emocional. Es utilizar las emociones de una manera inteligente, autogestionarse, uno mismo automotivarse, conocerse y gestionarse a uno mismo. Eso es la inteligencia emocional. Y eso, o sea, es como decir para adentro de uno mismo. En cambio, la inteligencia social es para afuera, pero obviamente parte de la inteligencia emocional, porque si yo me conozco a mí, si yo me autogestiono a mí, podré entender a los demás y también
no manipular a los otros, pero sí entender cómo se comportan. Sí, entonces eso es importante, eso es la inteligencia emocional, es la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con los otros de una forma empática y asertiva, es comprender y relacionarse con los otros, eso es la inteligencia social. Entonces, eh, como vemos nosotros, esto nadie nos enseña, o no sé si alguno de ustedes sí les enseñaron en las aulas o les enseñaron sus padres. Adelante, Marla. Eh, ya que tocas el tema de la inteligencia emocional y la inteligencia social, ¿qué pasa que, o sea, por ejemplo, a veces hay personas que son súper inteligentes, conocen bastantes temas, eh, pero el rato que, por ejemplo, yo conozco aquí en Riobamba una persona, un estudiante que es súper, súper, súper inteligente, pasó abanderado de colegio, de la universidad, mejor regresado, bueno, muchas cosas. Para un debate es un fenómeno el tipo y todo, pero cuando se adhiere a un partido político y es candidato o algo, no pega, la gente no le quiere y cuando él habla dicen que les cae mal. ¿Por qué podría ser eso? Si es bien inteligente y todo. O sea, bueno, eso creo que hay más que todo como para ser inteligente socialmente, o sea, creo que, como tú dices, o sea, prácticamente él es inteligente en el otro tipo de inteligencias, ¿no? Intelectual. Pero yo creo que más que todo a él le haría falta, no sé, oratoria, eh, porque de ahí la inteligencia emocional, como digo, es más que todo el manejo de las emociones y la inteligencia social es la empatía. O sea, no está tan vinculado con el tema que estamos hablando ahorita, sino como digo, o sea, nosotros, por ejemplo, yo puedo ser, yo no me considero, por ejemplo, un as para hablar y cosas así, pero no, pero es más que todo por el problema ese, o sea, de que tal vez la oratoria, cosas así. Adelante, Víctor, no se le escucha, está apagado el micrófono. El micrófono. Hola, Joel, ¿cómo vas? Podríamos considerar que la inteligencia emocional tiene mucho que ver el entorno. Obviamente que nuestros padres nunca les educaron de cierta manera, pero nosotros sí podemos a nuestros hijos, ya con el conocimiento y todo, educar emocionalmente de alguna manera. ¿Crees tú? Sí, justamente ese es el tema de hoy, ese es el tema. O sea, nosotros podemos decir, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, a mí nadie me educó en eso. A ustedes tampoco nadie les educó en eso. Pero yo puedo decir que ahora yo sí le estoy educando a mi hija en ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo ya conozco del tema. O sea, yo ya siendo un adulto es que me eduqué en este tema. O sea, pero ya después de haber tropezado 10.000 veces por la falta de control de las emociones, porque uno por la falta de control de las emociones que puede caer en depresión, en la adicción y en tantos problemas, o sea, en problemas familiares, todas esas cosas. Entonces, sí se puede enseñar, sí se puede enseñar. Pero el tema es que si nosotros, digamos, lo dejamos de esta responsabilidad a los padres, o sea, ¿cuántos padres lo van a hacer? ¿Cuántos padres van a enseñar? Y primero hay que tener, como decimos aquí, para nosotros poder enseñar a alguien más, primero tenemos que tenerlo nosotros mismos. O sea, para que nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos, primero tenemos que tener eso, no solo el conocimiento, porque el conocimiento lo podemos tener, sino que eso debe ser parte de nuestra esencia, de nuestra vida. Nosotros tenemos que primero aprender a gestionar nuestras emociones para poder enseñarles a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y respondiendo, como digo, a la pregunta, sí se puede. Pero lo más efectivo y lo cual es el tema de aquí, es que esto sea introducido en el sistema educativo. Eso es lo más inteligente que podemos hacer. Entonces, y eso es el tema de hoy. Entonces, hay que entender, ya vamos viendo lo que es la inteligencia emocional. Entonces, ahora vamos a ver qué capacidades integran la inteligencia emocional, lo cual es el reconocimiento de las propias emociones.
O sea, eso es lo principal, reconocer las propias emociones, de ahí parte. Entonces nosotros podamos apreciar y dar nombre a las propias emociones. Entonces entender cómo nos sentimos y todas esas cosas, de dónde nacen las emociones, todo. Y no se necesita ser un genio o ser psicólogo para eso. O sea, solo hay que practicar, o sea, es una práctica. Y yo lo digo porque yo lo he hecho, yo lo hice así. Entonces, el primer paso es reconocer las emociones. Entonces, el siguiente paso es saber manejar las propias emociones. Una vez que nosotros podemos comprender, como por ejemplo, don Víctor, que usted se dedica, si no me equivoco, a la mecánica. Entonces, para que usted sepa manejar lo que es la mecánica y sepa solucionar todos los problemas mecánicos, primero debe conocer, o sea, primero debe identificar cuál es el problema, cuáles son todos los componentes que integran eso, o cómo funciona un vehículo y todo eso, un carro, para que usted pueda proceder. Entonces aquí funciona lo mismo. Primero debemos de entender qué son las emociones y cómo actúan y reconocerlas de esas emociones que nos embargan a veces. No a veces, sino más bien siempre, en cada momento. Entonces, y una vez que identificamos, reconocemos las emociones, ahora sí vamos a aprender a manejar esas emociones. Entonces, es importante entender que la inteligencia emocional no quiere decir que nosotros vamos a desconectarnos de las emociones, nos vamos a volver insensibles, vamos a ser unos antipáticos y todo eso. No, eso no quiere decir. Inteligencia emocional quiere decir aprender a manejar las emociones, no que las emociones nos manejen a nosotros. Eso quiere decir inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, otra capacidad es utilizar el potencial existente. Entonces, algo más o menos relacionado con lo que Marlon decía, o sea, es importante entender que el coeficiente intelectual no es todo, o sea, no lo es todo. Que usted sea inteligente, que usted sea un experto en matemático y todo esto, no le garantiza que usted va a tener éxito en su vida. Nosotros somos testigos de que muchos amigos, compañeros que nosotros tuvimos cuando estábamos en la escuela, en el colegio, que chuta eran unos haces para las matemáticas, eran responsables, presentaban los deberes, pasaban siempre con 10, con 20 en las clases y todo eso. ¿Y ahora qué es de ellos? Ninguno, nosotros pensáramos que ellos van a ser presidente de la República o jefe de alguna compañía o lo que sea de eso. Pero ¿y qué están haciendo ahora muchos de ellos? Entonces, ¿por qué? Porque el coeficiente intelectual no lo es todo. O sea, incluso es importante porque la inteligencia emocional ahora se está involucrando mucho en lo que es las empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya están tomando en cuenta mucho lo que es la inteligencia emocional. Lastimosamente no lo hacen en el ámbito educativo, pero lo están haciendo en el ámbito laboral. Porque nosotros podemos llegar, digamos que llegamos a un país, o sea, en un país, digamos que la gente llega a puestos por méritos, no como en el nuestro, que ya sabemos por qué llega la gente. Pero en un puesto, nosotros cuando somos inteligentes, muy, muy, muy inteligentes y todo eso, brillantes en ese tema, llegamos a un nivel jerárquico, digamos, entre sugerencias, digamos, o entre jefes. Se supone que si nosotros somos jefe, los otros jefes departamentales también tienen nuestro mismo nivel, o sea, están en nuestro mismo nivel intelectual. Entonces, ahí ya tanto la inteligencia ya no es la inteligencia, el ámbito racional, la inteligencia, lo intelectual, ya no es lo primero, ya no es en ese ámbito lo que prima. Ahí lo que va a hacer la diferencia son las habilidades personales, las habilidades que cada persona tenga para competir con el resto. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, eso es lo que aprendemos nosotros con la inteligencia emocional. Como dice aquí, entonces, hay que aprender a tener otras cualidades como la perseverancia, la motivación, la capacidad de sobreponerse a las frustraciones, a los fracasos y tener la confianza en uno mismo. Eso es importantísimo tener. Que nosotros vemos, por ejemplo, a veces yo he visto y me parece curioso, nosotros tenemos, por ejemplo, en el ámbito, a los que nos gusta el fútbol, vemos futbolistas que son muy buenos de nuestro país o de otros países los vemos, pero ¿por qué no brillan? ¿Por qué no llegan al nivel de otros? ¿Y por qué es eso? Justamente por esto, porque son ignorantes en el tema emocional, que no son capaces de llegar un futbolista que llega a Europa,
no es capaz de adaptarse, no se puede adaptar a cómo es la cultura allá, a cómo es no tanto el esfuerzo físico, sino a la cultura allá, cómo se vive allá. No se pueden adaptar a las exigencias. Entonces no pueden adaptarse, no tienen esa confianza en sí mismos o a las dificultades que a veces uno cuando se va a la banca se siente frustrado y todo eso. Entonces uno no puede manejar esas cosas. Y a pesar de tener el talento, como digo, la inteligencia, el conocimiento, pero ahí viene el fracaso. Entonces, otra habilidad es otra capacidad integrante es el saber ponerse en el lugar de los demás. Entonces, la comunicación emocional no necesita de palabras, sino de hechos. Es una predisposición a escuchar, comprender pensamientos y sentimientos del otro. Eso es lo que se le conoce como empatía. Empatía. Entonces, esto es lo que nosotros aprendemos cuando somos inteligentes emocionalmente. Aprendemos a ponernos en el lugar de los demás, y no solo como texto, o sea, mejor dicho, no solo como un dicho, como de la boca para afuera, sino que en realidad aprendemos. Y ahí les pongo la importancia de esto. Si nosotros fuéramos, o sea, si un político tuviera esto, inteligencia emocional, ¿ustedes creen que un político, si fuera empático con su pueblo, fuera capaz de robarle a su pueblo? Fuera capaz de en una pandemia aprovecharse de la situación. ¿Ustedes creen que una persona empática puede hacer eso? Claro que no, no va a poder hacer eso. ¿Ustedes creen que una persona empática va a poderle apuñalar a otra persona? Jamás. No lo va a poder hacer, ni robar el teléfono. No lo van a poder hacer. Una persona empática no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque una persona empática siente lo que la otra persona siente. A nadie le va a gustar que le roben un celular que es el esfuerzo del trabajo de uno. A nadie le va a robar eso. A nadie le va a gustar eso, más bien dicho. Entonces, una persona empática no va a ser capaz. Entonces, ustedes van viendo desde ahora la importancia del tema. ¿Sí? Entonces, creo que con estas palabras les estoy dando a ustedes que conozcan acerca de la importancia del tema, como dije, que a ustedes les nazca también el interés de conocer y de incluso capacitarse ustedes para educar a sus hijos. Entonces, otra capacidad es crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales. Esto es lo que hace una persona inteligente emocionalmente. La relación satisfactoria con los demás depende de nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de resolver conflictos personales y de captar los estados de ánimo del otro. Ahí les pongo el ejemplo. Creo que muchos de los que estamos aquí somos casados. Si nosotros podemos gestionar nuestras emociones, ¿ustedes creen que van a haber peleas en el hogar? No van a haber, no van a haber peleas. Pueden haber diferencias que sí, pero no van a haber peleas. ¿Por qué? Porque ¿por qué surgen las peleas? Porque a veces uno, solo, y hablándoles desde el hogar, que es lo más íntimo que nosotros tenemos, que es el núcleo de la sociedad, lo cual es la familia, y el núcleo de la familia, que es la pareja. Entonces nosotros a veces por emoción lanzamos una grosería y la otra persona lanza la otra grosería y reacciona y ahí empieza todo. Pero una persona que sabe manejar sus emociones, y yo les digo y les repito, no es que hablo de brujo, de nada, sino que yo mismo lo he experimentado en mí. Una persona que sabe manejar sus emociones, una persona que ya reconoce, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, yo reconozco, digo, chuta, ya como que está por ahí apareciendo la ira. Entonces mejor me callo, me detengo y espero que pase. O si estoy muy emocionado, también espero y no lanzar de pronto una promesa que sí o voy a hacer esto, si estoy muy emocionado. Esperamos que pase la emoción. Eso es autogestionar las emociones. Yo reconozco la emoción que viene, la gestiono y así me evito problemas, así me evito los conflictos. De esa manera estoy aprendiendo a resolver los conflictos prácticamente previniéndolos. Entonces, nosotros hemos sido testigos de un presidente, bueno, y con el respeto de si hay alguna persona que le encanta Correa, pero hemos sido testigos de un presidente prácticamente totalmente ignorante en el tema emocional.
Se imagínense ustedes ser capaces de que un estudiante, un joven de 15, 16 años le saque el dedo del medio en medio de la vía y él se baje del carro explotado a reclamar. Se imagínense ustedes eso. O sea, es un niño peleando con otro niño. O sea, imagínense esa cosa infantil llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque es una persona que no sabe, que no era capaz de gestionar sus emociones. Entonces, creo que con estos ejemplos les quiero hacer notar la importancia de esto. ¿Por qué? ¿Y por qué también? Porque, bueno, no sé si Pedro José se encuentra o, bueno, ya lo revisará después en la grabación. Nuestro lema como movimiento político es romper el sistema, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el sistema? ¿Qué es el sistema? El sistema social, es todo el sistema que está configurando nuestra cultura, cómo está establecido nuestros lazos sociales. Eso es el sistema. ¿Y cuál es el núcleo del sistema? ¿Cuál es el átomo, como decir, del sistema y de la sociedad? Es la familia. Entonces, si nosotros queremos romper el sistema, tenemos que ir ahí, al origen. Allá es a donde tenemos que ir, a donde nace el sistema. Porque no, está bien que queramos endurecer las leyes y temas así, está bien, porque es lo que tenemos que hacer ahora. Pero si queremos tener un Ecuador diferente en, qué sé yo, 30, 40, 50 años, o siendo optimistas en unos 20 años, es donde tenemos que empezar a hacer las cosas. En la inteligencia emocional, es donde tenemos que empezar a educar a los niños con inteligencia emocional. Entonces, eh, bueno, esto le voy a saltar para no hacerle muy largo. Entonces, el tema era la importancia de la inteligencia emocional o mejor dicho, la inteligencia emocional y su importancia en el sistema educativo. Pero aquí, a medida que uno investiga y todo, y como digo, y lo vuelve, y yo lo he visto en mi vida. Entonces, he decidido cambiar la palabra importancia por necesidad, ¿sí? Porque no solo creo que la educación emocional es importante, sino más bien creo que es necesaria. Y creo que muchos de ustedes, por no decir todos, si han entendido lo que es la inteligencia emocional y su importancia, creo que van a estar de acuerdo conmigo en que si queremos romper el sistema en realidad, es necesaria la inteligencia emocional. Entonces, la educación emocional surge como una respuesta educativa a los problemas que tiene nuestra sociedad, como la ansiedad, que vemos gente ansiosa, gente frustrada, gente... Exacto, sí. Muy buena la acotación de Fabricio. Dice, una sociedad educada, un pueblo educado es más difícil de engañar. Exacto. Y más que todo, un pueblo educado emocionalmente, imagínense. No solo con el conocimiento, sino con las emociones. ¿Por qué? Porque uno por emoción vota. Ay, es que nos va a regalar $1000. Tag, vamos a votar. Ay, es que nos regaló una cajita de fósforos. Tag, a votar. Es que verá, le viene a dar la mano, tag, es que yo le saludé, que dice que tag, a votar. Así votamos. Así votamos nosotros. Entonces, ustedes han preguntado a las personas quién vio el debate, quién analizó los planes de gobierno de las personas. ¿Cuántas personas lo harían? Contadas, contadas son las personas que lo harían. Entonces, ¿qué votamos? Por las emociones. Porque alguien nos dice que votemos por él, o se vinculan emocionalmente con nosotros, son expertos vendedores, el mismo Correa. Son esos caudillos que llegan y nos impactan emocionalmente. Ellos tienen eso. No crean que ellos, como decís, llegan y lo hacen al azar. En realidad ellos analizan y lo hacen de una manera estudiada, lo planifican. Saben cómo llegarnos a nosotros, saben cómo manipularnos. Y no solo ellos, sino saben cómo manipularnos para que nosotros compremos. Antes comprábamos por necesidad.
ahora compramos porque alguien más lo tiene o porque nos venden en las propagandas y nos vinculan emocionalmente, que la Coca-Cola te hace feliz, que ni sé qué, ni sé cuánto. A ver, Mar. Justo, no sé si es que alguna vez conversamos contigo también y algún rato nos mencionaron a nosotros que en la campaña que utilizaba el expresidente eh, Correa, él tenía involucrado a bastantes psicólogos, psicólogos industriales, psicólogos clínicos, ¿Sabes, psicólogos educativos, sabes, psicólogos sociales. sabes que Entonces, para en estudiar el, a la gente. sabes que ¿cómo se llama en este? No sé si ustedes vieron el documental ese Propagandia de Carlos Andrés Vera. Ahí nos explica, por ejemplo, cómo Correa, el himno de él, lo volvió nuestro himno, el de patria, tierra sagrada, se volvió el himno de él. Todas esas cosas nos involucran emocionalmente, o sea, es como decir patria, tierra sagrada, o sea, que él nos representa, él nos está representando. Sí, es verdad, o sea, todo lo que ellos hicieron estaba planificado. Verlo en un lado, verlo en otro lado, todo eso, toda esa imagen, todo estaba muy, muy, muy planificado. Sí. Entonces, como ven ustedes, o sea, hay que ver, la inteligencia emocional, como ven ustedes, es necesaria en el proceso educativo, pero no solo como el fin de la gestión de las emociones no solo es importante como fin, o sea, como el fin de la educación, digamos, a enseñarles a que gestionen las emociones a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? Es importante ahora mismo. No sé si ustedes han escuchado o mejor dicho, no solo han escuchado. Me gustaría, por ejemplo, alguien, cualquiera de los que están presentes, me cuente algo que ustedes recuerden de su niñez, o sea, los primeros recuerdos que ustedes tengan, cuando tenían unos 4 añitos, 3 añitos, 5 añitos. El primer recuerdo que ustedes tengan, si alguien me puede contar, muy amable, gracias. Joel, si bien yo recuerdo una anécdota personal, cuando yo tenía 3 años y medio aproximadamente. Antes entraba al jardín, pues de 3 años, 4 años, ya estábamos. Y yo recuerdo que justo mi papá me vino a ver acá en Quito, porque él como vivía allá en Balsapamba, vino acá a Quito. Y mi perrita lo mordió porque me marcó. Me tomó en brazos. Y esa imagen, ese recuerdo, jamás se me olvidará. Eso es. ¿Y se acuerda qué ropa estaba puesto usted o su papá? ¿Perdón? ¿Se acuerda qué ropa estaba puesto usted o su papá? No, yo lo que recuerdo es lo que me tomó en brazos y mi perrita le comenzó a morder las piernas. Ese recuerdo, esa imagen nada más la tengo. Y es una de las imágenes que jamás se me olvidarán. Exacto. Entonces, ese es el punto. ¿Cuáles son los recuerdos que nosotros se quedan? Y esto no lo digo yo, ya la ciencia lo ha descubierto. Y muchos, y como dije al comienzo, creo que cuando hace meses, si te acordarás, Marlon, cuando dije en una reunión con Pedro José, que creo que nosotros, como si queremos ser gobierno, deberíamos basarnos en los estudios, en lo que la ciencia está descubriendo. Creo que deberíamos volvernos o sea, aprovechar los descubrimientos científicos que son globalizados. Entonces, por eso es que ellos ya saben que lo que a nosotros se nos queda en la memoria es lo que tiene un impacto emocional. Entonces, lo que impacta en nuestras emociones se graba en nuestra memoria. ¿Y qué hacen en nuestro sistema educativo? ¿Cómo estudiamos en nuestro sistema educativo? Entonces, en nuestro sistema educativo, lo único que así como dice aquí, el proceso de aprendizaje tiene
se podría decir que tiene dos componentes, el cual es cognitivo y emocional. Sin embargo, el sistema educativo imperante solo toma en cuenta el ámbito cognitivo y al emocional ni siquiera lo toma en cuenta. Y no solo el Ecuador, sino podríamos decir, no sé, el 99% de países a nivel mundial. Entonces, eh, sin embargo, como dice aquí, como resultado de la revolución educativa, entonces ahora, y como decíamos aquí, a partir del impacto de la teoría de las inteligencias múltiples, se abre esto un nuevo debate, o sea, acerca de esto. Ahora nos damos cuenta que las emociones sí son importantes en el proceso educativo, que hay que educar con emociones. Y ahí les pongo un ejemplo. Hay algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en un pueblito de Estados Unidos que hacían, por ejemplo, es un pueblo, un lugar, una ciudad muy caótica, entonces, donde prima la delincuencia, violencia y cosas así. Lo que hacía un profesor antes de empezar la clase era hacerles acostar, bueno, los niños llevaban un muñeco de peluche, su favorito, y se acostaban todos en el piso. Y les decía que se pongan el muñeco de peluche en su estómago, sobre su barriga. Y que mientras respiraban, vean cómo el osito de peluche sube y baja, y enfoquen su atención ahí. Eso lo hacía por varios minutos antes de iniciar las clases. Entonces, con todo ese caos que los niños venían pensando en los problemas que tenían en su familia, pensando una cosa y otra cosa, la violencia intrafamiliar y todo eso, con esto se calmaban por una parte, se relajaban y una vez ya relajados, sus emociones, como se diría, apaciguadas, su atención se podía enfocar ya en la clase. ¿Sí ven? O sea, porque cuando nosotros mismos, o sea, cuando tenemos un problema, ¿en dónde se enfoca nuestra atención? Si tenemos un problema, digamos, en el trabajo y estamos en la casa, ¿dónde está nuestra mente? En el trabajo, en el problema del trabajo. En cambio, si tenemos un problema familiar, un problema de salud o lo que sea, y estamos en el trabajo, estamos con los amigos, estamos por ahí, ¿en dónde está nuestro problema? Nuestra mente, en el problema. Sí, porque no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, cuando no sabemos manejar nuestras emociones, tampoco podemos focalizar nuestra atención. Y la atención es el principal componente que va de la mano del proceso de aprendizaje. Entonces nosotros para poder aprender tenemos que ser capaces de focalizar nuestra atención. Y miren que eso lo ha descubierto la ciencia en estas últimas décadas, pero eso ya lo practicaban desde hace milenios. El budismo lo viene practicando desde hace milenios y desde antes, lo que se llama la meditación. Ellos lo vienen practicando desde hace milenios, antes de Jesucristo. Entonces, lo que la ciencia prácticamente, como decir, lo ha traído es ya descubrimientos científicos, o sea, ya gracias ahora que se pueden hacer eh, ecografías, bueno, como se llamen a nivel cerebral y todas esas cosas, ahora podemos con la ciencia saber el influjo que tiene esto, la educación emocional, como digo, y la meditación. Entonces, como dice aquí, o sea, las emociones consolidan lo que es el recuerdo y la información, que es lo que les decía con ese ejemplo y con la anécdota que nos contó nuestro compañero Víctor. Entonces, eh, el futuro, ustedes ven, el futuro está en la educación emocional. Y aquí quisiera poner de ejemplo a Finlandia, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer o escuchar o ver algún video acerca de cómo es la vida en Finlandia, cómo es la educación en Finlandia. Entonces, en Finlandia se fomenta el trabajo en grupo y la participación de los alumnos por encima de la memorización. Además, las clases tienen un trato más personalizado y un carácter más lúdico y creativo. En Dinamarca es lo mismo, les enseñan a gestionar las emociones, enseñan empatía. En la misma clase, no les dejan esta responsabilidad a los padres, sino ellos mismos se los enseñan. Entonces yo les pongo ahí a analizar. Nuestros padres, bueno, los padres que somos ahora tenemos desde, qué sé yo, desde 20 a 40 años.
los que somos padres de menores, de niños o adolescentes, bueno, de 20 a 50 años, digamos. Entonces, si nosotros empezamos a educar en este componente a nuestros niños, los padres que tengamos, digamos, dentro de 20 o 30 años, o no solo padres, sino los profesionales que vamos a tener dentro de 20 o 30 años, van a tener todas estas habilidades, si nosotros empezamos desde ahora. Imagínense ustedes dentro de 50 años, contarles a sus hijos cómo era el Ecuador antes, cómo nos robaban un celular, cómo nos sacaban el celular del bolsillo ahí en el trole. O sea, imagínense todo eso. O sea, contarles como una anécdota y que nuestros hijos nos digan, nuestros nietos nos digan, ¿en serio? No te creo. O sea, imagínense. Y es capaz, es posible. Entonces, ¿cómo se puede hacer? O sea, así se puede hacer. Y no necesitamos, como digo, que bestia que Joel, que muy soñador, que sale con sus ideas locas, ¿no? Hay países que ya lo están haciendo y hay evidencia. Finlandia ya lo hace, Dinamarca ya lo hace. El otro día me llamó la atención ver un video de cómo es el barrio más peligroso de Finlandia. En el barrio más peligroso de Finlandia las casas no tienen cerramiento, las puertas están abiertas, las ventanas no tienen los protectores, los coches de los niños están afuera. Ese es el barrio más peligroso de Finlandia. Imagínense, o sea, si ese es el barrio más peligroso, o sea, el de nosotros, imagínense, el de nosotros de aquí, qué sé yo, en Durán, por ejemplo, en el Cerro de las Cabras y todo eso, ni caminar se puede por ahí, ni la policía mismo entra por ahí. Y no solo por ahí, sino incluso en los barrios donde nosotros vivimos, todos tenemos protectores en las casas y todo. ¿Por qué? Porque el problema es cultural, como digo. Como dice Pedro muchas veces, Pedro José, el sistema es el que está corrompido y tiene toda la razón. Y aquí lo podemos ver por qué el sistema está corrompido. El sistema es el que está corrupto. Entonces, asimismo, otros países también lo han puesto. Malta, Reino Unido, Suiza, México. Lastimosamente, bueno, estos países, en España, en algunas regiones de España también, no lo hacen en el sistema educativo, sino que como dijo el compañero Víctor, o sea, lo hacen como decir en una pequeña escala, es decir, como los padres enseñándoles a sus hijos o una pequeña escala, pero como digo, o sea, si nosotros lo hacemos en una escala así, ¿cuándo se van a ver los resultados? Creo que nunca. Tal vez en mi familia, tal vez en los hijos de mis hijos y tal vez algo así. Pero si nosotros lo implementamos en el sistema educativo, ahí se van a ver los resultados. Entonces, en un municipio en España, no recuerdo el nombre, ya se está implementando, por ejemplo, hay un programa de 4 módulos. En el primer módulo les enseñan a inteligencia emocional a los docentes. O sea, que ellos aprendan, como digo, primero a gestionar sus emociones y todo. En el segundo módulo les enseñan cómo gestionar las emociones, o sea, mejor dicho, cómo enseñar inteligencia emocional en sus hogares. También cómo enseñar inteligencia emocional en las aulas, en el tercer módulo. Y en el cuarto módulo, cómo ser, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? Formador de formadores. Entonces, que ellos también puedan formar a otros docentes en eso. Y ¿saben qué? A los docentes les encanta la idea, pero no quieren recibir el primer módulo. ¿Por qué? Porque el primer módulo es el que te va a transformar a ti. Y ellos no quieren, o sea, dicen, no, es que de gana, o sea, mejor enseñen solo a enseñar en los niños. Pero no, o sea, si nosotros mismos no lo tenemos, ¿cómo puedes enseñar algo que no tienes? ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? O sea, puedes estar enseñando la inteligencia emocional, que sean empáticos, niños, o aprendamos a manejar nuestras emociones mientras les van gritando. Eso es algo ilógico. Sí. Entonces, quería ver que indicarles, bueno, ustedes deben conocer el índice mundial de la felicidad, o sea, quería indicarles un poco acerca de esto. El índice de la felicidad lo realiza las Naciones Unidas en 156 países. Es una encuesta que le realizan. Entonces, se realiza una encuesta en la que se pide a los encuestados de los países, ¿no? Puntuar entre el 0 y el 10, siendo el 0 la peor vida posible y el 10 la mejor vida posible. Pero adicionalmente a la opinión de las personas, las cuales sabemos que como no tienen inteligencia emocional,
O sea, no son capaces tampoco muy inteligentemente de manejar sus emociones y pueden dar opiniones muy sesgadas. Entonces, se consideran otros factores también, como el PIB, la esperanza de vida, la generosidad, el nivel de apoyo social, la libertad y la corrupción, que se comparan con un país imaginario llamado distopia, donde este país se supone es el peor que debería haber, como decir, en los índices más bajos. Ese es el índice de la felicidad que hace las Naciones Unidas. Y para sorpresa, bueno, y como decir, como producto de esto, ¿quiénes creen que ustedes lideran este índice del Mundial de la Felicidad? Ahí están quienes lideran. Finlandia, Dinamarca, Suiza, que son tres de los países que les dije que están educándose en lo que es inteligencia emocional. Son los países que lideran esto. Entonces, ahí está, ahí está la, ¿cómo se diría? La evidencia en parte de lo que es, de la repercusión que tiene la inteligencia emocional en este aspecto. Y bueno, siendo las 8 de la noche, creo que he terminado con esto, o sea, con mi exposición, pero como bueno, ustedes saben, y Marlon sabe también, estamos abiertos a las preguntas, alguna cuestión, algún cuestionamiento o alguna idea contraria que ustedes tengan, tal vez. Adelante, Marlon. Gracias, Joel. Bueno, primero agradecerte a nombre de Pedro José igual. Tengo que pasarle la grabación del video porque fue una charla muy interesante, sinceramente. Como tú dices, si es que deseamos romper el sistema, o sea, necesitamos cambiar desde la educación de nuestros hijos. Y de acuerdo a tu exposición, o sea, tú nos das a conocer realmente qué es lo que se tiene que hacer, o sea, no, nos hiciste entender muchísimo, o sea, yo tenía conocimiento como que superficial acerca del tema, de lo que hemos conversado o algo así, pero luego de tu exposición, sinceramente tengo más curiosidad y me gustó el tema, o sea, fue muy interesante, sinceramente, porque es algo que tenemos nosotros igual que empezarlo a hacer, ¿no? Justamente tú me compartiste hace un tiempo atrás lo de la educación en Finlandia y ese artículo estaba súper interesante. Por ejemplo, ahí decían incluso que los niños de la escuela y del colegio tienen hasta menos horas clase, que empezaban no desde los 4 años como nosotros les tenemos aquí, sino ellos empezaban desde los 7 años a la escuela. Entonces, o sea, y como decían, eran más dedicados incluso a lo que es los juegos, a lo que era el trato entre compañeros, entre padres, entre profesores. Mira todo eso, o sea, ellos están con una educación no solamente primaria, sino secundaria y en la universidad. Incluso en ese artículo hablaba, ¿te acuerdas de que la profesión más pagada incluso era la de ser docente? Y que para ser docente tú tenías que ser graduado de la universidad con mínimo de 9. Y aparte que la gente de la comunidad y de las ciudades al docente le veían como una persona, como ser como un gurú, le pedían incluso hasta consejos. Entonces, mira, ese es el tipo de pensamiento que tienen en esos países más desarrollados que nosotros deberíamos implementarlo aquí en el Ecuador. De mi parte, Joel, agradecido con el taller, fue muy bueno y no sé si es que de pronto... Ah, ya, Víctor justamente quiere conversar algo, compartir o preguntar. Adelante, Víctor. Completamente de acuerdo contigo, Marlon. Si bien es nosotros desde nuestras casas podemos implementar esta inteligencia emocional, pero es una de las cosas que yo tampoco sabía, ¿no? Yo decía, le asociaba a la psicología, pero si bien es como Joel nos manifiesta, la inteligencia emocional, aplicarla en nuestro medio, en el medio que estamos, un análisis profundo acerca del tema, y yo creo que deberíamos profundizar un poquito más. Si es que tienes tú, Joel, me puedes pasar más información de esta, sería muy importante para analizarla y verla de qué forma podemos aplicar en la tarea que estamos en sí. Eso es, muchísimas gracias.
Sí, bueno, justamente lo que habla Marlon es importante. Eh, Imagínense ustedes, el sistema educativo en Finlandia inicia a los 7 años y los primeros años ni siquiera hay notas. ¿Por qué? Porque ellos no fomentan la competitividad como nosotros lo hacemos. Nos enseñan a competir desde chiquitos, ya nos enseñan a competir. Incluso en las fiestas, el otro día estaba escuchando un payaso que decía, y payaso literalmente, o sea, era un payaso en una fiesta de niños, que decía, el que gana, el que encuentra una correa, él va a ser el ganador, que esto, que esto. Nos enseñas desde chiquititos a competir entre nosotros. ¿Cómo no quieren personas que se aprovechen de otras si nos enseñan prácticamente a competir y a sobrevivir? ¿Cómo no quieren eso de los ecuatorianos si nuestra cultura está así mismo? O sea, por eso, y como dice Marlon, por ejemplo, allá no admiran a los actores de telenovelas, que a los cantantes, que a los faranduleros, que estas cosas y estas estupideces que a veces nosotros admiramos, a mi criterio. Entonces, ellos no admiran ese... Hola, doctora, buenas noches. Ellos no admiran ese tipo de cosas. Ellos admiran al profesor. Y el profesor allá es visto como, como dice Marlon, es como visto como un gurú, es visto como un maestro. No solo los adolescentes, los estudiantes les piden consejos, sino toda la sociedad, las personas van y les piden consejos. Y en cambio en nuestro país, ¿qué es? Chuta, es que no hay que estudiar, aunque sea este profesor. Eso es. O sea, y no debe ser así. Se supone que los profesores son quienes están formando literalmente a las personas, a los ecuatorianos. Y no solo se trata de invertir en educación, no es solo invertir en infraestructura, invertir en regalarles los útiles escolares, eso no es, porque igual de todas maneras, ¿qué útiles escolares estamos regalando? ¿Qué nivel de útiles escolares estamos regalando? O sea, invertir en educación conlleva mucho, mucho, mucho más. Adelante, Marlon. Lo que pasa es que también al sistema tradicional que nos hemos venido manejando durante todos estos años, no les conviene, como decía Fabricio ahí en el chat, puso algo como que si tú eres educado, o sea, no te van no se nos van a aprovechar. Entonces lo que el sistema que tenemos nosotros, que ha sido tradicional, nos quiere tender, o sea, tener ignorantes, nos quiere tener callados, porque el momento en que nosotros igual ya abrimos nosotros, ya siendo adultos, ahora hemos abierto recién los ojos en capacitarnos, en hacer política, porque personalmente hablando, como yo decía cuando nos conocimos con Joel y con Pedro José en Guaranda, yo decía, o sea, si yo voy a votar era por tener el certificado de votación, por tener el papel. Pero algún rato nosotros decíamos, qué importante es conocer de política para no haber caído en lo que nos ha pasado todos estos años. Entonces, ahora que nosotros nos hemos dado cuenta es que empezamos, bueno, nosotros con nuestras familias, con nuestros amigos, vean, hagamos esto, saben que estamos en este movimiento, vengan acá, entremos a los talleres, no es que no puedo, bueno, y después veo las grabaciones o lo que sea. Entonces ahora es que nosotros también estamos en esta lucha como ser en esta carrera de político, ¿no? Que es otra manera de hacer política, como siempre dice Pedro, o sea, buscando, fomentando los talleres, capacitaciones, el debate, la formación. Y por ejemplo, este tema de que nos acaba de dar Joel es muy, muy, muy interesante. Sinceramente, hemos tenido muchos temas, pero buenas, Víctor. Perdón, Marlon, perdón. El conocimiento es una de las cosas principales que nos va a sacar de la ignorancia. A nuestro país, a nuestros hijos, y si bien es, en mi caso, yo ya tengo 50 y piquito, pero sí quiero dejar algo en lo personal, el conocimiento que tengo, las experiencias, las vivencias, dejar a mis hijos, a mis nietos y al futuro de nuestro país. Y yo creo y considero que con tantas cosas que en lo personal me ha pasado por creer y no estar informado como se debe ser,
como se debe de tener las herramientas para analizar y evaluar a cada persona, como pasó con Correa, que salió con su bonito discurso, y toda esta inteligencia emocional, todos los psicólogos y toda la gente que tenía atrás para cada análisis de cada cosa, es lo que nos mantuvo por años y años, y creo que hoy en día nosotros tenemos que cada vez prepararnos más y más, y lo mismo hacer con nuestros hijos, incentivarles desde la casa, y si bien en algún momento podamos llegar arriba, cambiar, si bien es como manifestaba Joel, con los profesores, que comiencen de ahí, porque si bien es en la casa, nosotros damos todo, pero estamos hablando que el 50% del día, ya cuando vienen en el área escolar, pasan el 50% del día prácticamente en los colegios, con los profesores, con los maestros, y ahí es un punto principal también que tenemos. Eso es, compañeros. Sí, eso es preciso, es precisamente lo que... Adelante, doctor. Ya, primero me disculpo, yo les estaba oyendo, lo que pasa es que estaba en el auto. Verán, yo bueno, ya estoy jubilada, profesora. Nos ponen como una camisa de fuerza porque nos dicen, tiene que sujetarse a la malla curricular. Entonces, la malla curricular, te dicen, usted tiene que dar de esta manera, tiene que solamente este tema. Bueno, esa es una parte. Otra parte es verdad, si bien es cierto, más del 50% del día los educandos pasan en el colegio, pasan con los profesores, pasan con los dirigentes. Pero, por ejemplo, a mí, la actualidad, sí, bueno, hasta antes de la pandemia, era interesante porque fíjate que en los planteles educativos hay el psicólogo, hay el inspector, hay el dirigente, entonces que prácticamente le hacen un seguimiento a los niños en la parte incluso psicológica que está pasando, porque tiene baja de notas, porque está su carácter difícil. Es interesante. Ahora no sé cómo se esté manejando estas cosas actualmente, porque después de la pandemia no sé cómo nos vayamos a organizar. Y lo que Joel dijo es una gran verdad, o sea, es interesante que también la juventud como... Lo que pasa es que nosotros teníamos una sociedad o una vida bastante relajada, si cabe, ¿no? O sea, sin... Entonces, no hay esas necesidades, no hemos tenido esas situaciones tan dramáticas como ha habido en otros países, que prácticamente han tenido que salir, pero a flote, uniéndose la gente y empezando. Ahora, una escuela política es súper importante y necesaria. Yo les voy a contar el caso. Si ustedes no se saben de Juan Bosch, ¿quién fue Juan Bosch? Juan Bosch llegó a ser presidente de República Dominicana. Un educador por excelencia, ¿no? Respetado en toda Latinoamérica, en Europa. Él vivió en el destierro y regresó a Dominicana. A él le votaron los Mariner de los Estados Unidos cuando tomaron Dominicana. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Él, por ejemplo, ¿cómo empezó los partidos de él? ¿Qué es lo que hizo? Él hacía los clubs. Entonces, los clubs eran parte del partido de él, de la Revolución Dominicana. Él empezó a hacer los clubs y los clubs tenían, por ejemplo, jugaban ping-pong, jugaban básquet y a la vez hablaban a los chicos. En cierto momento les hablaban, ¿no? Que les preguntaban qué es lo que piensas, cómo crees que el país puede salir adelante, cuál es tu situación, qué piensas del barrio donde vives, cuáles serían las mejoras. Eso es realmente lo que nos falta a nosotros, escuela de líderes, si cabe, ¿no? Y no tal vez no ni siquiera de líderes, sino una escuela para
orientación política. Orientación política. ¿Qué es lo que, y ni siquiera darle una orientación, porque, a ver, yo soy de derecha, quiero llevarle a la derecha, yo soy de izquierda, no. Tiene que ser totalmente abierto, totalmente, si cabe, anclarse bastante en la historia, decir, mira, el país ha pasado por estas etapas. O sea, es bien importante que la gente conozca. Es como yo alguna vez le decía a Pedrito José, le decía, en alguna, a otra le decía, el país o la persona que no conoce su pasado está destinada a repetir, ¿no? Eso es una auténtica verdad. Entonces, y por ejemplo, los niños, hoy venía en el camino, porque venía de lejos conversando, y alguien decía, vea, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, se refería a las chicas, ¿no? Decía ahora, claro, dice, es diferente, porque antes de las mamás que les enseñaban, hasta el quehacer de la casa es importante. ¿Por qué? No, no es menosprecio, sino más vale, ¿por qué es importante? Porque el niño aprende a ser ordenado, aprende a ser organizado, aprende a ser autosuficiente, que si no hay quien le dé de comer, él puede prepararse una comida y puede salir adelante. ¿Qué pasa ahora? Salen los chicos del colegio y se van a otro país a estudiar. Y resulta que ahí tienen que lavar, tienen que planchar, tienen que cocinar, tienen que, o sea, valerse por sí mismos. Entonces, yo creo que es un momento de retomar estos temas y Dios mediante, ojalá podamos hacer unas escuelas de como estamos haciendo conversatorios, pero ya necesitamos, como yo les digo, a mí me parece bien interesante lo que hacía, les invito a que estudien y revisen la vida de Juan Bosch, ¿no? Un político interesantísimo, un hombre inteligentísimo. Y él es el que fundó como les digo, la Revolución Dominicana, pero a través de empezar a educar a los chicos desde pequeños, llevándoles a estos clubs. Entonces, había lectura, pintura, y luego siempre había un momento en el cual se analizaba la situación, o sea, para que los chicos pisen desde el comienzo la realidad, qué está pasando en su país, por qué su papá está en una situación difícil, por qué su mamá y en su casa hay escasez, qué es lo que está pasando, por qué. O sea, esas preguntas que muchas veces los chiquitos lo único que no saben qué está pasando, lo único que saben es que el papá perdió el empleo, que ahora tienen que dejar la casa y tienen que ir a vivir a la casa del abuelo, que tienen que esperar que la abuela les traiga el sábado las compras porque si no, no comen la semana, pero no saben por qué está pasando todo. Entonces es importante que ellos empiecen a analizar por qué está pasando eso. Eso nomás, gracias. Le Gracias, comento, doctor. perdón Joel, antes de que tomes la palabra. Le comento que justamente al inicio bueno, cuando recién se terminó la primera y la segunda vuelta electoral, justo la idea de Pedro José era de buscar como ser el auspicio, por ejemplo, de la Flaxo o de alguna institución para hacer una escuela de formación política. Entonces quería hacer un estilo maestría que tengamos unos 4 módulos y que nosotros ingresemos a estudiar y sacar igual un título de máster o de magíster en lo que es ciencias políticas y todo eso. Lamentablemente no hubo lo que es el financiamiento, bueno, y el apoyo, ¿no? Porque tampoco les querían apoyar las instituciones y todo eso. Y no se logró hacer la escuela de formación política que estaba, o sea, era un objetivo que él quería hacer. Entonces, de ahí nacieron estos talleres.
Entonces, ya que no hubo eso, hagámosle nosotros, pues como sea, preparémonos, busquemos igual amigos, amigas, profesionales, personas que nos ayuden con bastantes temas. Entonces, para el 2022, igual queremos ver si es que ya nos vamos haciendo un tipo malla curricular, más o menos ya por unidades y ya por temas ya más dirigidos a lo que queremos hacer, igual para seguirnos igual capacitando y preparando, porque esa justamente era la idea. Y referente, bueno, también a lo que nos decía Joel, ¿no? O sea, y bueno, seguir recalcando lo que nos habló de lo que es la inteligencia emocional, es un tema súper, 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 súper complicado, pero que es necesario aplicarlo en el país. En ese artículo que me pasaste en ese tiempo, chuta, yo cuando recién lo abrí dije, chuta, largazo, pero me puse a leer, porque justo como a él le sorprendió eso, dije, yo también lo voy a leer. Y era muy bueno. Y más lo que tú me acabas de exponer igual en este momento, o sea, me aclaró más. Y es súper interesante este tipo de países que son más en Europa, ¿no? Finlandia, Suiza, Malta, como tú dices, o sea, son países eh, muy desarrollados y que tienen otro tipo de mentalidad, incluso hasta para escoger a sus políticos, a sus ministros, son personas muy capacitadas. Entonces eso necesitamos un cambio muy radical en la educación, desde el mismo sistema inicial en el país para, como dice, siendo optimista en 20 años, ya ver cambios en nuestros hijos, y más aún después en 20, en 30, en 40 años, tener un mejor país. Ojalá Dios nos dé fuerzas, nos dé vida y nos dé la oportunidad de verle a Pedro plasmado como presidente y nosotros igual poder ahí aportar y seguir aportando. Parece que alguien levantó la mano, doña Rocío, parece que era, ¿o no? No, creo que no. Sí, permiso, que Ella, ¿cómo buenas le va? noches. Siga, ¿cómo está doña Rocío? Buenas noches. ¿Se Sí, sí, escucha? dele. Gracias. Gracias a todos y gracias al señor Joel, al expositor, que en realidad este tipo de temas tenemos Muy que bueno. tratarlo am, con más consecuencia para nosotros seguir inculcando y nosotros ir cambiando las ideas, los pensamientos para poder lograr un objetivo claro y sobre todo avanzar eh, lo antes posible am, al, al romper el sistema. Gracias. Bueno, sí, es justamente como les dije en la exposición. eh, o sea, el asunto es ese. O sea, si nosotros queremos romper el sistema, tenemos que ir a donde nace el sistema. Entonces, y donde nace el sistema, como les dije, es en el átomo de la sociedad, que es la familia. Y nosotros no podemos hacer lastimosamente lo que, bueno, ya hacen, por ejemplo, en otros países como Finlandia y todo, que siguen dando el sistema, pero ya les están educando también en las casas, en este ámbito de lo emocional. Lastimosamente nosotros no podemos hacerlo porque, como dije, o sea, nuestros abuelos no le enseñaron a nuestros padres no nos han enseñado a nosotros y nosotros no vamos a poder enseñarles a nuestros hijos. Entonces, y yo considero esto que no solo se debe hacer en el ámbito del sistema educativo, porque, bueno, yo estaba leyendo acerca de unos proyectos que hay en otros países acerca de la escuela de padres, escuela para padres. Entonces, que incluso vi que en Ecuador también lo ha habido en el tiempo de Correa. Sí, hay. Y me sorprendió que en realidad, bueno, ha habido en papeles, porque no se ha hecho en realidad esas cosas. Pero creo que es algo que se lo debe hacer. Ahora que estamos con el tema en curso, incluso en el tema de las cárceles, también se les debe hacer ahí. Yo En creo que la, esto nos debe involucrar a todos, en todos lados, incluso en el ámbito, como les dije, Daniel Goleman, que fue el que impuso esto, o sea, ahora lo están contratando mucho en las empresas, porque ahora se dan cuenta, como les dije, que el conocimiento no lo es todo. O sea, porque claro. ¿cómo utilizamos
ese conocimiento, porque solo nos vamos, como les dije, simplemente a las aulas. ¿Cómo yo puedo venir a que me sé que bestia y la doctora que fue profesora entenderá? Hay muchos estudiantes que aparentemente son brillantes, llegan al aula, se paran a dar la lección y el rato de la lección se olvidaron todo, Mira. o el rato de dar el examen lo dieron mal. Vaya. ¿Y porque no manejan sus emociones? O sea, se ponen nerviosos, se ponen todo, no manejan la frustración, no manejan el tiempo, la presión. O tienen Y bien eso, con problemas. eso, y viene también con problemas de las casas. Entonces, ¿cómo nuestra atención en dónde está? Está en otros lados, nuestra atención está dispersa. Entonces, por eso es importante aplicar nuestra atención. Y como les dije, aplicar las emociones ya al proceso educativo y también enseñar a gestionar las emociones. Por eso es importante que no solo se enseñe a los estudiantes, sino también los mismos profesores. O sea, la idea sería que en el sistema educativo, obviamente una persona competente que sería el psicólogo, tendría que involucrarse no solo, porque como dijo la doctora, sí hay, en las instituciones educativas sí hay, pero el psicólogo lo que se involucra es más en lo clínico. O sea, en el aspecto, como decir, en las falencias, en las patologías, en las deficiencias. Pero este tipo ya de psicología es como decir la psicología positiva. O sea, es la psicología positiva, la que no trabaja solo con las deficiencias, sino con las potencialidades, o sea, con la autoestima, con todas esas capacidades, la resiliencia, todo eso que tenemos que desarrollar, que tiene el ser humano y que no se ha desarrollado. Entonces, eso es lo que tenemos que involucrarle al psicólogo, pero al mismo tiempo que el psicólogo va dando estas clases ya de empatía y todas esas actividades, se deberían involucrar también en las actividades deportivas, en las actividades, por ejemplo, hay los concursos de oratoria y todas esas cosas. Creo que deberíamos ir cambiando eso, o sea, hacer concursos de lectura, o sea, porque a veces hacemos concursos de cosas fomentamos, por ejemplo, la belleza, está bien, ¿no? Pero no debe ser lo principal. O sea, la novatada que se hace en los colegios y todas esas cosas que a veces son hasta, bueno, desde el tiempo del Correa medio que se cambiaron, pero eran salvajes, o sea, era un salvajismo antes. Entonces, o sea, eso no está bien, o sea, se debería hacer otro tipo de actividades. Más que por ejemplo, como dijo Marlon en el tema de Finlandia, en Finlandia, imagínense ustedes, y ese dato a mí me sorprendió, o sea, el 80% de personas van los fines de semana a la biblioteca. O sea, imagínense ustedes. En el bus, en el metro, todo el mundo es de libro. Sí, o sea, imagínense eso. O sea, como hablábamos del otro día en el tema que dio Juan Carlos, en el tema que tocó el tema de la libertad de expresión, en el tema que ahí hablaba. Entonces, cuando una compañera dijo que se debería prohibir y todo eso, yo dije que no, que se debería dar mejor más otras opciones, otras alternativas. Ahí es donde se debería inculcar la lectura. ¿Y qué lectura también, ¿no? Obviamente, el tipo de lectura. Entonces, ahí ya, imagínense ustedes, con el paso del tiempo, ya no se van a dar a lugares, a programas basura como Combate, Vamos con Todo, que cosas así. Ya se les va a ir, la gente va a dejar de consumir ese tipo de cosas. O sea, y bueno, y lo hablo, no solo Ecuador es así, porque mi esposa es colombiana, y bueno, y sé que verán el video en Colombia también, la familia u otras personas. Esto se debería implementar también en otros tipos de países, pero lastimosamente ni esos países que supuestamente van más adelante que nosotros tampoco lo hacen. Ni siquiera Estados Unidos lo ha implementado en su sistema. O sea, lo están haciendo en las empresas, pero no en la educación. O sea, prácticamente lo que están haciendo en algunos países es prácticamente ya como decir iniciativa de los docentes mismos. O sea, pero muchas veces los docentes van en contra de la corriente, porque ¿qué hace? ¿Cómo es visto uno que viene con ideas diferentes? ¿Cómo le ven a uno? ¿Cómo le ven a uno que se quiere involucrar en otro tipo de cosas? Termina visto mal. Y la idea es que con el paso del tiempo, esa persona que robe un celular, o sea, no se ha visto como nosotros a veces nos dicen, yo he escuchado por ahí, me causa sorpresa, no soy ladrón, pero tampoco soy tonto. O sea, que si veo un celular por ahí me cojo. O sea, no soy ladrón, pero tampoco soy tonto. O sea, como para desaprovechar esa oportunidad. O sea, no es de eso. O sea, y esas personas somos mal vistas. O sea, las personas honestas, transparentes, somos mal vistas. Las personas que hablamos con nuestros amigos que hablan
Eso, las personas que hablamos con que nuestros amigos hablan de mozas, de las infidelidades, que los tragos, y las personas que decimos, no, es que sabes, chuta, aconsejamos que no, que la Hay familia, que respetar. que el respeto y todo, o sea, somos mal vistos. O sea, entonces, con el paso del tiempo esto se va a revertir y esa persona que salga con esas cosas va a ser la que sea mal vista. Entonces, eso es, creo que el meollo y adelante, compañero. No, si bien es cuando tienes ideas nuevas, futuristas, todo, lo primero que dicen, estás loco, Te caen. no es posible, no hay cómo, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Pero otros ya Pero, lo han hecho. pero ahí es donde que yo digo, a las pruebas me remito. Y amigos, algo que yo a lo largo de los años y todo, nunca dejemos de aprender. Siempre Claro. vamos a encontrar algo nuevo que de una u otra forma vamos a asociar con el objetivo que tenemos. Si bien es como investigadores, ¿no? Nos proponemos un objetivo, pero a lo largo de todo ese camino para llegar al objetivo, nos vamos encontrando diferentes cosas que podemos aplicar de diferentes maneras. Y ese es el objetivo principal. Compañeros, yo sí, muchísimas gracias por haberme invitado a estos talleres que voy aprendiendo más y más y el cerebro se sigue alimentando, el espacio que tiene, lo pongo en una nube y eso está, y en cualquier momento lo voy a bajar. En determinado momento voy a necesitar ese aprendizaje que he tenido y que vamos teniendo muchos. Esos compañeros. Y saben que en el tema psicológico lo que estamos haciendo incluso, bueno, mientras el cerebro se sigue, como dice, alimentando, aprendiendo, todo, no le damos cabida a que aparezcan, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, la demencia y cosas así. Mm. O sea, porque estamos aprendiendo, estamos con nuestro cerebro desarrollándose y eso es lo bueno. Yo Algo iba a quería decir la doctora. comentarles, verás, por ejemplo, bueno, yo por experiencia vivida, eh, por ejemplo, en Alemania, ya, mis nietos. Mi nieto de 6 años, la madre me decía, mamita, 1 hora el niño de televisión. Allá no existen las televisiones en los dormitorios, es prohibido. La habitación del niño es la cama y antes de cualquier cosa, lo primero es la biblioteca. Los niños en su habitación tienen biblioteca de su edad, ¿no? Pero libros, cuando uno va en el metro, es un silencio sepulcral, nadie conversa, nadie dice nada y todo el mundo es concentrado leyendo. Cualquier libro, pero todo el mundo lee, ¿no? Entonces, ahora, también son bien rígidos, totalmente rígidos. Por ejemplo, mi nieto estaba un poco flojo y entonces, claro, enseguida fue como decir, uy, no está, algo pasa. Entonces, allá es así, son tan rígidos, difíciles. A ver, si el niño tiene un desarrollo y perfecto y entiende todo muy bien, matemáticas y todo perfecto, 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 está listo para ir al gimnasio, quiere decir a la universidad. Si no, el niño tiene falencias en esto, esto, otro, el otro, al técnico, a que vaya a ser técnico. Y no hay nada que hacer. O sea, uno no puede decir, no, es que cómo a mi hijo le van a segregar, cómo yo quería que mi hijo vaya a la Allá no hay universidad. palancas. No, no existe. Si usted no le gusta eso, sencillamente tiene que retirarle al niño y si quiere mismo llevarle a una universidad, vaya y pague una universidad privada. Pero no le dan el acceso, o sea, es así. No hay vuelva luego allá. Es absolutamente prohibido. En ninguna casa usted encuentra una televisión en el dormitorio. Jamás. La televisión está en la sala y solo se prende a los niños 1 hora en la tarde, ¿no? Yo recuerdo que mi nieto lloraba porque él veía unos 2 programas y entre esos un Hatari, no sé qué, y siempre la madre,
venía, ¡pac! Es hora, y el pobre siempre casi faltando como 10 minutos, nunca veíamos el final de la historia porque ¡pac! Nos apagaba la televisión y punto, y se acabó. Una hora y chao. Es así Así es. funciona. Sí, sabe que Pero ahí aquí no me tenemos recordó, esa cultura. me recordó el tema de Singapur. Ustedes no sé si han leído acerca de Singapur. Por ejemplo, en Singapur es un país pequeñito, no tienen ni recursos naturales, que nosotros tenemos, que supuestamente somos ricos en recursos naturales, que Venezuela es un país rico en recursos, en petróleo, que es lo más cotizado ahora en el mundo. Entonces, ¿en qué invirtieron ellos? En el talento humano. Ellos invirtieron en educar a las personas, alfabetizar a las personas. Ahí es donde invirtieron ellos. Entonces, y es verdad, ahí también hacen lo que le dijo la doctora, o sea, dependiendo de las notas, van a un nivel donde van a estudiar oficios, el nivel más bajo, como decir. El otro nivel van a técnico y el otro nivel pueden ir a las universidades. Entonces, así es, o sea, me parece lo más adecuado, pero todos tienen oportunidades. Y por ejemplo, ahí en Alemania, en Finlandia, en estos países, la gente paga impuestos altísimos y pagan con todo y pagan con mucho gusto. ¿Por qué? Porque saben que esos impuestos van a ser utilizados correctamente también. O sea, ellos saben que esos impuestos van a ser destinados de una manera adecuada. ¿Y quién no va a pagar un impuesto si uno tiene bastante y puede pagar y beneficiar a otras personas? Lo haríamos con mucho gusto. Pero imagínense ustedes si hasta hasta lo que nos donaron para el terremoto se robaron. O sea, da risa, o sea, pero, o sea, qué estupidez, o sea, qué gente tenemos que nos gobierna, o sea, imagínense. Al O sea, secable, claro. sí, o sea, eso también, o sea, imagínense, o sea, no sé, o sea, prácticamente vivimos, como decir, en un mundo totalmente loco, o sea, como dices, Yo lo de le los digo, televisores es verdad, es lo de los televisores. Yo en mi caso, por ejemplo, como les digo, yo le estoy educando, trato de educarle de mejor manera a mi hija, yo no tengo televisor, ni en la sala ni en ningún lado. Me han dicho que me compre y todo, pero no quiero estupidizar a mi hija de esa manera. Yo trato de fomentarle otras cosas, otras actividades, y eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos sacar adelante al país, y como yo he dicho ya, si es que no nos dejan en Ecuador, tendremos que irnos a otro lado. Si me dan chance, me voy a Colombia, al país de mi esposa, pero tenemos que mira, sacar mis adelante nietos, con nuestras ideas. claro, mi una nieta tiene 12 años y el otro 14 años. Tienen el celular en la mañana del sábado y entre semana el día miércoles en la tarde. Ellos tienen sus celulares, pero no pueden abrir el celular porque tienen que concentrarse en los estudios. Así es la cosa. Es otro mundo, es otra cosa. No, por eso les Me digo, recuerda. nosotros no. Es que es como lo que decimos, por ejemplo, en Japón la disciplina como es allá. O sea, no vamos a hacer mayor cosa si no enseñamos también disciplina. Y la disciplina, los límites, se enseñan ahí a los chiquititos, no ya cuando es adolescente o Desde mayor. chiquititos. No. Desde los chiquititos, desde el chiquitito que ya tiene 1 año y medio, 2 años, ya se le puede ir enseñando los límites, conforme a su edad. Entonces, este es un tema que a mí me apasiona y me dio gusto que ustedes lo hayan disfrutado también. Y, Buenísimo. y bueno, creo que Marlon, damos por terminado el taller de hoy. El taller Perdón, número perdón. 47. Imagínate. Yo Sí, creo no. que necesitamos un segundo round, Joel, y profundizar más. Necesitamos un segundo round, pero como Exacto. corresponde. Esto nos va a ayudar, nos va a enriquecer muchísimo. Por favor. Sí, Muy la bien. verdad. Pues La verdad, bueno, está de conversar ya será para enero, el amigo. otro año, porque Ya diciembre ya está, para el ya, otro año. ya está para la firma de Pedro José, igual el cronograma de diciembre hasta el 22. ¿Saben que lo que podemos hacer es, como yo les dije, aprovechando que estaba no me acuerdo, en el taller anterior la doctora Jacqueline, que nos va a enseñar Ajá. acerca de administración pública de una manera más extensa? Creo que deberíamos hacer lo mismo.
porque si nosotros como políticos ahora y como, no sé, alguien de aquí va a lanzarse como concejal, alcalde o lo que sea de su ciudad o de su provincia o de alguien, o de los que van a ver esto, deberían saber manejar la inteligencia emocional. Entonces creo que Ujú. así como la administración pública lo vamos a Una integrar unidad. ya en alguna escuela mejor, entonces esto de la inteligencia emocional también deberíamos enseñar a nuestros Ujú. funcionarios. Autocontrol. Tenemos, Completamente de acuerdo. tenemos trabajo para largo, así que de eso no nos preocupemos, que todavía tenemos capacitaciones para el 2022. Así que Sí, a seguir bastante. aprendiendo, Así a es. seguir aquí al pie. Eh, bueno, igual no, los talleres, como saben, están grabados en Facebook, están subidos en Facebook. Igual el día miércoles tenemos también otro tema interesante, igual con Juan Carlos Guaggi, también es politólogo, es igual muy buen expositor, también recomendado para las personas que deseen. La grabación Joel, igual mañana le pasaré a Pedro José. Y como él a veces le pasa también al presidente las grabaciones, le voy a sugerir que también le pase este taller, estaba súper excelente. Yo creo que si es que podrían implementarlo desde este gobierno mismo, o sea, sería bueno porque Soy más. más que todo para no Eso. ser nosotros también como ser, o sea, como que no queremos que le vaya bien o algo, sino que en tal caso si podemos ayudar por el bien del país, ¿no? Sí, Víctor. Así es. No, hay algo que tú platicabas anteriormente de que esta idea lo habían querido incrementar en la Flaxo para obtener una maestría, algo. Yo creo que se debería seguir trabajando en eso. A ver, ojalá que en algún momento se puede llegar a eso y sería, pues, si me puedo, pues yo voy primerito también ahí. Me gustaría de Sí, sobremanera sí, eso. sí, sí, sería bueno eso, ojalá. Mar, le doy una idea. El ILDIS es el instituto, este es un organismo internacional alemán, es el ILDIS. Ah, La Friedrich, ¿cómo se dice? Friedrich Stuckten, algo así, ya le voy a dar. Es justamente es un organismo alemán, es para destrezas políticas. Ellos dan, incluso si uno presenta un programa bueno, estructurado, le pueden financiar. El ILDIS. ya, Muy bueno. Sí, sí, aquí funciona. chévere. Ya, bueno, ya A le de ver, escribir para que me ¿dónde comente de está eso. en el Sí, está edificio? muy interesante. Ajá, en la República, en este edificio, ¿cómo se llama? Porque como les Bueno, comentaba, esa era la idea de Pedro José al inicio, o sea, buscar una ah, escuela de formación política, crear eso. Pero sí se se buscaba igual debería. acercamientos a algunas universidades para tener igual el auspicio, más que todo tener que sea certificado, que sea avalado. Entonces, la idea de él era conseguir, suponiendo 100 cupos, entonces para 100 personas que se preparen y que se tenga clases, pero no, bueno, no, por algunas causas no se dio, entonces nació vuelta la idea de nuestros talleres más criollos, pero, pero que sí nos han servido mucho. No, por contrario, o sea, Excelente. Sí, sí, súper bien, aparte hemos hecho súper bien. amistad ya con mucha gente igual y bueno, con muchos ya nos vemos siempre en los talleres y ya nos conocemos mucho. Entonces, bueno, invitados para el día miércoles, mi querido Joel. Como te dije, muchas Muy gracias a bien, nombre de Ya Pedro saben, José saben. igual y la personalmente, invitación. y creo que de todos estamos conformes igual y está de conversar igual para ver si le alargamos un poquito más del tema, qué sé yo, en unos 3 o unos 4, algo así, como para hacerle un módulo para, A que aprendan a meditar, que se vuelvan así exacto, y ya monjes. manejar nuestras emociones y todo eso. Así que amigo, entonces igual un abrazo para todos, nos vemos el día miércoles y Un gusto. bueno, una buena Gracias, noche y Dios les bendiga a Buenas todos. noches con todos. Gracias, feliz noche. Gracias. Ok. gracias igual a todos.